Continuamos con la tercera parte de la semana 5 del curso de Estadística y Probabilidades. Resolución del ejercicio número 4. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias de Ingeniería han obtenido en el examen final de un curso de Estadística y Probabilidades las siguientes puntuaciones sobre 50 puntos en total. Tenemos todos los datos. Nos piden construir la tabla de frecuencias para datos agrupados. Determina la media aritmética, mediana moda, los cuartiles y los percentiles e interprete los resultados. Construye el diagrama de histograma y diagrama de cajas. Muy bien. Empezamos con las condiciones del ejercicio número 4. Estamos haciendo el esquema de la matriz de los datos que tenemos y después cuáles son las condiciones básicas. Son dos principalmente. El número de datos, en este caso son 66 estudiantes, y X es la calificación de los mismos. Luego, sobre eso definimos, en función de los datos que tenemos, el X máximo, que es 50, el X mínimo, que es 9. El rango o recorrido o amplitud máxima, que es la diferencia entre el X máximo menos X mínimo, obtenemos que es 41, 50 menos 9, 41. El número de intervalo de clase M, aplicamos nuevamente la misma fórmula Sturges, ¿no? Y obtenemos 7,04 y en este caso lo voy a redondear a 7 como el número de intervalos. La amplitud de cada intervalo de clase es el recorrido entre M y me sale aproximadamente 6, entonces lo redondeamos a 6. Muy bien, ya dado esas condiciones ya tenemos, ¿no?, la tabla de frecuencias, que nuevamente debemos acostumbrarnos, si bien nos piden formalmente toda la distribución de frecuencias señaladas, pero nos sirve como una referencia, como una pauta. Tenemos acá los 7 intervalos, ¿no es cierto?, en esta primera columna auxiliar, los puntajes, ¿no es cierto?, en los intervalos de clase, y también la marca de clase correspondiente. Hemos calculado las frecuencias absolutas, ¿no es cierto?, luego la frecuencia relativa, las acumuladas, la relativa acumulada, la porcentual y finalmente la porcentual acumulada. ¿Cuáles son las condiciones o la tabla que necesitamos para el cálculo de la media aritmética, la medida y la moda? Ok, ahí está. Conservamos la primera columna auxiliar para indicar las filas o número de intervalos, los intervalos de clase con límites verdaderos, y hemos señalado, como estamos contando de uno en uno, el límite inferior le restamos 0,5, el límite superior le aumentamos 0,5. En el primer caso tenemos 8,5 y 14,5. La marca de clase, ¿no es cierto?, se calcula como el promedio, ¿no es cierto?, entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo, dividido eso entre 2. En el primer caso, 11,5. Tenemos la frecuencia absoluta, el producto de Y con F, la marca de clase con la frecuencia absoluta, y también tenemos la frecuencia acumulada más la frecuencia porcentual. Continuamos para hallar específicamente la media aritmética. Esos son los cuadros que necesitamos, ¿no? Recuerden que la marca de clase lo multiplicamos con la frecuencia absoluta y esto es igual a Y por F, ¿no es cierto? Luego seguimos que debemos sumar todos los resultados obtenidos fila por fila, de multiplicar Y por F, y finalmente es la sumatoria de Y por F, en este caso 1995. Con eso ya tenemos la posibilidad del cálculo de la media aritmética. Es esa sumatoria de Y por F entre N, en este caso es 1995, que está por acá, entre 66, que es el número de datos. Me sale 30,2273. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora tenemos la posibilidad de calcular la mediana. Esa es la tabla que necesitamos. Igual la referencia, los intervalos de clase con límites verdaderos, marca de clase, frecuencia absoluta y la frecuencia acumuladas. Muy bien, entonces ya tenemos cómo calcular la mediana. Recuerden que es paso a paso. Paso 1, calculamos el 50% de n, que significa el 50 entre 100 por n. N en este caso vale 66. Muy bien, ahí están los 66 y este es igual a 33. Paso siguiente, ubicamos el valor obtenido en la columna de las frecuencias acumuladas.
F mayúscula. 33 está entre 23 y 38, está escondido dentro de 38, ¿no? Está contenido en el cuarto intervalo y observamos el intervalo con límites verdaderos 26,5 y 32,5. Ahí está. El paso 3, construimos un trapecio como modo de referencia. Ahí está. Ahí está al lado izquierdo la mediana y al lado derecho el valor que equivale, ¿no es cierto?, a 33, la mitad, el 50% de los datos. Luego observamos, ¿no es cierto?, el intervalo que corresponde, ¿no es cierto?, donde está escondido la mediana, 26,5 y 32,5. Eso lo ponemos al lado izquierdo de este trapecio. 26,5 y 32,5. Nuevamente ahora vemos en la parte de las frecuencias acumuladas está entre 23 y 38. ¿Quién está entre 23 y 38? La mitad de los datos, ¿no? Eso también lo trasladamos al lado derecho del trapecio, 23 en la parte superior, 38 en la parte inferior. Con ese esquema ya tenemos, ¿no es cierto?, la fórmula o la proporcionalidad, mejor dicho, que debemos entender, mediana menos 26,5, ¿no es cierto?, este segmento, entre el segmento mayor 32,5 menos 26,5. Ahí está la primera fracción. Igual, por el otro lado del trapecio, también 33 menos 23 entre 38 menos 23. Ahí está la segunda fracción. Lo simplificamos, ¿no es cierto? El denominador del primer miembro lo pasamos al segundo miembro, multiplicando. Luego podemos estimar que es menos 26,5 lo pasamos al segundo miembro sumando. La diferencia de los intervalos de clase, o mejor dicho, los límites superior y el límite inferior, es igual a 6. ¿Y eso para qué lo indicamos? Porque tiene la misma fórmula que hemos indicado en la parte teórica. Muy bien, el resultado ya se nos adelantó, es 26,5690. Continuamos y ahora calcular la moda. Necesitamos esta tabla, los intervalos de clase de límites verdaderos, ¿no?, la marca de clase y las frecuencias absolutas. Replicamos también las fórmulas que necesitamos en la columna de la frecuencia absoluta. F nada más significa el de mayor valor, en este caso es 15, ¿no es cierto? Es F4 15. ¿Por qué es F4? Porque ahí está, en la cuarta fila, ¿no es cierto? El paso 2 es aplicar la fórmula que ya conocemos, ¿no es cierto? Y reemplazamos paso a paso. El E sub I significa el límite inferior, ¿no es cierto?, donde está la frecuencia de mayor valor, que en este caso es 26,5. Reemplazamos los datos. 6, ¿qué significa? Es la amplitud que tiene, ¿no es cierto?, cada intervalo. 15, ¿no es cierto?, es el F4. 11 es el F3, que es el anterior al 15, 11. F4 menos F3 es 15 menos 11, ¿no es cierto? Y también me piden F4 menos F5. F4 es 15 menos F5, que es 14. 15 menos 14. Hacemos los cálculos correspondientes y me sale que la moda es 31,30. De igual manera señalamos dos observaciones. En términos prácticos se puede asumir que la moda es la marca de clase del cuarto intervalo. Cuarto intervalo simplemente es lo que estoy indicando. Y por lo tanto la marca de clase, que es 29,5, vendría a ser la moda. Una segunda nota, que también se puede considerar intervalo modal. En este caso sería el cuarto intervalo, ¿no es cierto? El cuarto intervalo es el que está acá, indicado. Y por lo tanto el intervalo modal será el intervalo 26,5, ¿no?, a 32,5. Ahora nos toca calcular el primer cuartil Q sub 1. Tenemos que revisar la idea de que la mediana es un caso particular de cuartiles, quintiles, deciles y percentiles en general. Ok, entonces tenemos esta información. Los intervalos de límites verdaderos, la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Recordemos que este es el esquema de los cuartiles. El cuartil 1 es equivalente al 25% de mis datos, y eso significa que tenemos que calcularlo de esta manera. 25% de n es igual a 25 sobre 100 por n, reemplazando datos. 25 sobre 100 por 66 es igual a 16,5. Ok, explicado eso, formalizamos los pasos también para el cálculo del primer cuartil Q sub 1. Paso 1, calculamos el 25% de n, y ya hemos visto que nos sale 16,5 los datos. El paso 2,
ubicamos el valor obtenido en la columna de la frecuencia acumulada F mayúscula. Está contenido en el tercer intervalo, está acá, ¿no es cierto? 23, está dentro de 23. Y observemos el intervalo con límites verdaderos 20,5 y 26,5. Muy bien, ahí está trazado en esa flecha. El paso 3 es construir un trapecio para dar la formalidad del trapecio. Esto equivale ya no a la mediana, sino al cuartil 1, hacia el lado izquierdo del cuartil 1, hacia el lado derecho el valor de los datos es 16,5. Vamos al intervalo donde está ubicado el cuartil 1, que es 20,5, 26,5, y lo ubicamos en las esquinas del trapecio. 20,5 arriba, 26,5 en la parte inferior. Luego vamos a la columna de la frecuencia acumulada. Recuerden que nuestros datos del primer cuartil están hasta el 16,5 de mis datos, están contenidos en 23. ¿Sí? Muy bien, entonces 16,5 está entre 12 y 23. Lo reemplazamos también al lado derecho del trapecio. 12 y abajo le ponemos 23. Replicamos la fórmula ya conocida de proporcionalidad. Q sub 1 menos 20,5 en el numerador, 26,5 menos 20,5 en el denominador de la primera fracción. Igual, también hacemos eso, ¿no es cierto?, al lado con los datos del lado derecho del trapecio. 16,5 menos 12 en el numerador, 23 menos 12 en el denominador de la segunda fracción. Simplificamos, tiene esa forma, y al final me sale que el primer cuartil es 22,9545. Muy bien, continuamos ahora para calcular el tercer quintil Q minúscula 3, ¿no? La tabla sigue siendo la misma. Hacemos el esquema del quintil para recordar. El quintil 3 corresponde al 60% y como nota el quintil 3, ¿no?, acá lo corregimos, representa el 60% de mis datos, es decir, 60% de n igual, reemplazando datos, me sale 39,6. Este es el tercer quintil. El paso 1, igual que los procedimientos de la mediana y el cuartil anterior, se calcula el 60% de n y ya hemos visto que sale el 39,6%. El paso 2, ¿no es cierto?, ubicamos nuevamente el valor obtenido en la columna de la frecuencia acumulada, F, ¿no? 79,6 está, ¿no?, en la quinta fila. Vemos que está en la quinta fila, observamos el intervalo con límites verdaderos entre 32,5 y 38,5. Lo vemos en el trazo de la flecha. El paso 3, nuevamente es construir el trapecio. Tenemos el trapecio, la barra que equivale ahora al tercer quintil al lado izquierdo, y al lado derecho el valor de nuestros datos al 96,6 de nuestros datos. Vemos también nuevamente, ¿no es cierto?, en los intervalos de clase, y que lo vamos a colocar al lado izquierdo del trapecio. 32,5 y 38,5. En el otro lado vemos la columna de la frecuencia acumulada, que 39,6 está entre 38 y 52. Esos valores los colocamos en los vértices que tiene el trapecio al lado derecho. 38 y abajo 32. Muy bien, hacemos la misma proporcionalidad. Q sub 3 menos 32,5 en el numerador, 38,5 menos 32,5 en el denominador. En el de la primera fracción, igual, los valores del lado derecho, 39,6 menos 38, ahí tenemos el numerador, y 52 menos 38 en el denominador de la segunda fracción. Simplificamos, hacemos los cálculos correspondientes y nos sale que el quintil tercero, el tercer quintil es 33,1857. A continuación, trabajaremos ahora el decil de 2, ¿no es cierto?, el segundo decil. Tenemos la misma tabla, recordamos cómo es la columna de los deciles, nos está pidiendo el decil 2, que equivale al del 20% de los datos. Ahí está la fórmula, y al final me sale 13,2. Paso 1, cálculo del 20%, que representa el decil 2, y como hemos dicho, vale 13,2 de nuestros datos. El paso 2 es igual, ubicamos el valor obtenido en la columna de la frecuencia acumulada, que está de acá. 13,2 está escondido en el tercer intervalo, ¿no? Y eso corresponde además al intervalo 20,5
26,5. Y el paso 3 nuevamente viene a ser la construcción de un trapecio. Este trapecio, ahora la barra que equivale al D sub 2 y en el lado izquierdo, y el lado derecho que equivale al número de datos 13,2. Luego vemos el intervalo de clase, en este caso el tercer intervalo de clase, y esos valores los colocamos en los vértices del lado izquierdo del trapecio, 20,5, 26,5. Luego vemos la frecuencia acumulada, recordemos que 13,2 está entre 12 y 23, perfecto. Entonces lo que hacemos es ponerlo al lado derecho de los vértices de este trapecio, 12 y abajo 23. La fórmula es la misma, de proporcionalidad, de 2 menos 20,5 en el numerador, 26,5 entre 20,5 en el denominador de la primera fracción. Lado derecho del trapecio, ¿no es cierto? Es 13,2 menos 12 entre 23 entre 12. Bueno, ahí está la simplificación, seguimos simplificando. Yo espero que ustedes estén utilizando su calculadora y de su 1 me sale 21,1545. Continuamos y vamos a terminar con el cálculo del percentil 90, ¿no? Repito, sigue siendo también los datos, la estructura de la tabla la misma. Los percentiles está ubicado ahí. Recuerden que el percentil 90 equivale al 90% de los datos. Eso está aquí indicado. Y el 90% de n, cuyo valor es de 66, me sale 59,4. Procedemos también como lo hemos hecho en todos los percentiles, ¿no? En todos los fractiles en general. Cálculo del percentil 90, ¿no? Paso 1, cálculo del 90% de n, que ya sabemos que es 59,4. El paso 2, ubicamos el valor obtenido en la columna de la frecuencia acumulada. Y donde lo tenemos en el sexto intervalo, 60. ¿No? Está contenido en el sexto intervalo y observamos el intervalo con límites verdaderos 38,5 y 44,5. Paso 3 también es construir un trapecio. Ahí está el trapecio. Del lado izquierdo ponemos el percentil 90, del lado derecho el valor de 59,4. Luego en los vértices al lado izquierdo observamos los intervalos de clase. Colocamos en la parte superior 38,5, en la parte inferior 44,5 y el lado derecho, ¿no es cierto?, del vértice apuntamos a la columna que hay en la frecuencia acumulada, ya que 59,4 de mis datos están contenidos entre 52 y 60. Muy bien, eso lo ubicamos en los vértices del lado derecho del trapecio, 52 y 60. Ahí está la fórmula, simplificamos y al final me sale que el percentil 90 es 44,05. El ejercicio número 5, ¿no es cierto?, es más de orden matemático y yo les sugiero que ustedes por su cuenta lo resuelvan.